duda, es una jornada muy especial. Primero por el ponente que tenemos hoy, que como le dije hace un momento a él en persona, bueno, estamos honrados de que nos acompañe hoy y creo que muchos de ustedes también se sienten muy contentos de que él esté aquí. De hecho, la participación, llevamos por 115 participantes, eso habla mucho de a quién vamos a escuchar hoy. Por otro lado, también estamos muy contentos porque, bueno, recién terminamos nuestro día de ayuno, nuestro Yom Kippur, un Kippur diferente, un Kippur que vamos a recordar, que van a recordar nuestros hijos por mucho tiempo, porque sin duda estar encerrados en casa y haberlo hecho en casa la mayoría de nosotros nos va a marcar para siempre. Sin embargo, creo que dentro de todo fue un Kippur que nos llena mucho, que nos permitió reflexionar mucho, reflexionar en familia, aun cuando muchos estábamos lejos, muchos extrañamos a nuestras sinagogas, a nuestros amigos, muchos extrañaron venir aquí a Hebraica, a los rezos que siempre se hacen en Kippur, pero sin duda logramos superarlo, como muchas veces hemos superado muchas cosas en la historia nuestra. Así que estamos contentos por nuestro ponente, porque ya nos estamos preparando para Sukkot y bueno, y en fin, porque tenemos este ciclo que seguimos trayéndole personas interesantísimas, destacados ponentes nacionales e internacionales, todo de altísima talla, que nos han regalado, como va a ser hoy, su tiempo para brindarnos parte de su conocimiento. La intención, como lo he comentado en otras oportunidades, es que a pesar de la distancia física que nos ha obligado esta pandemia, podamos estar cerca, seguir estando cerca, Hebraica presente en su casa. Siempre al llegar a Hebraica nos recibe en la puerta, nos reciben con bienvenido a Hebraica, tu casa, y bueno, de alguna manera hoy estamos en la casa de cada uno de ustedes que está presente hoy aquí. Como les comenté, la jornada de hoy promete ser muy enriquecedora. Pero antes de hablar de nuestro ponente, quiero hacer algunas acotaciones que creo que son importantes para que funcione bien esta jornada. Los micrófonos deberán estar apagados para que el ponente pueda presentar bien. Nosotros, antes de finalizar la jornada, un par de minutos antes, vamos a abrirlos para que todos ustedes puedan decirle algunas palabras a nuestro invitado del día de hoy. Por otra parte, ya pueden escribir las preguntas. El ciclo de preguntas lo vamos a hacer al final de la ponencia de él. La van a escribir como ya ha sido costumbre en el chat. Yo las voy a ir leyendo entonces en el orden de llegada y se la voy a ir haciendo al ponente para que él pueda leerla. Por favor, hay varias personas, he visto que varias personas solo tienen su nombre o solo tienen algún nickname, no tienen su nombre completo. Si a ustedes les gusta, por favor, si tienen a bien escribir su nombre en la pregunta completo para que podamos identificarlo y el ponente le pueda responder de forma personal. Sigue entrando, la sala de espera sigue llenándose. Mientras estoy hablando, ya vamos por 137 personas y la gente que está detrás de bastidores está conectando rápido a todas las personas que están entrando. Quiero comentarles además que siempre tenemos disponible un correo que es comunicaciones@hebraica.com.be. Ese correo de comunicaciones@hebraica.com.be está disponible para que ustedes nos hagan llegar sus sugerencias, sus comentarios, incluso para que nos sugieran temas. Hemos tenido temas de actualidad, hemos tenido temas de deporte, hemos tenido temas de economía, hemos tenido temas médicos, en fin. Y es para de alguna manera lograr satisfacer a toda la gente que asiste a Hebraica y a los que están afuera, porque también se conectan desde Panamá, desde Argentina, desde México, desde Estados Unidos. Bien, no quiero alargarme más porque definitivamente estamos aquí para escucharlo a él. Su currículum, el que voy a leer, quizás es corto. Son pocas líneas lo que voy a leer, pero seguro estoy que todos ustedes, cuando yo lo lea, van a pensar igual que yo. Es que no va a necesitar mayor presentación cuando escuchemos su currículum. Es PhD en astrofísica de la Universidad de California en Berkeley, donde trabajó en el Laboratorio de Ciencias Espaciales, en colaboración con la NASA, diseñando distintos experimentos para medir parámetros cósmicos. Actualmente está en la directiva del Rabinato de Venezuela, donde contribuye con el manejo de la sinagoga y el estudio de la enseñanza de la Torá. Y está también en la directiva de la Bnei Brit de Venezuela. Es miembro, parte de esta casa, siempre lo vemos
por los pasillos, por la piscina, siempre nos acompaña. Y bueno, y para nosotros, toda la Junta Directiva del Centro Social, Cultural, Deportivo y Religioso Hebraica, para todos sus tren de trabajadores y colaboradores, es un placer presentar al ponente de hoy, al señor Jaime Drach. Jaime, la pantalla, el micrófono lo tienes ahorita en mute. Te veo por acá, listo. No, todavía no te escuchamos. Ya te vamos a ver. Ya, listo. El micrófono es tuyo, la pantalla es tuya. Bienvenido. ¿Me escuchan? Perfecto. Bueno, muchas gracias. El honor es mío. Con un título de una presentación tan extraño. La presentación promete tener muchas cosas extrañas y esa es la idea. Esa es la idea. A Maimónides, Nachmanides, el principio de incertidumbre, la creación del universo. Sorpresas nos da la Biblia nos da sorpresas. Antes que nada, voy a agradecer al equipo, a Juan Carlos, a Ezra, a Raquel, a todo el equipo de Hebraica, por supuesto a la directiva. Esto es un gran honor para mí, de verdad, que estar invitado a este ciclo de charlas de Conexión Hebraica. Muchísimas gracias, para mí es un enorme honor. Estamos en la época del año, en esa época del año acabamos de terminar Yom Kippur, estamos ya preparándonos para Sukkot. Voy a aprovechar para desearle Shana Tova a todo el mundo. Tizku Leshanim Tovot, Tizku Leshanim Rabot, Neimot Betovot, que tengan un buen año lleno de salud, de paz, de alegrías. Y ahora que nos acercamos a Sukkot, vamos a terminar y al mismo tiempo empezar un ciclo de lectura de nuestra venerada Torá. Terminamos con Simchat Torah, terminamos la lectura de la Torá y empezamos de nuevo por Bereshit, un ciclo que hacemos año tras año, ya llevamos miles de años en este ciclo. Antes que nada voy a citar un midrash que dice que Yesh Shevim Panim Batorah, la Torá tiene 70 facetas, 70 ángulos de visión, 70 puntos de vista, y hoy vamos a tratar de ver uno de esos ángulos. Este ángulo es único y es muy curioso. La Torá, y por supuesto la Biblia, la Torá es parte de la Biblia, empiezan por el principio. Uno dirá, bueno, ¿y por dónde más va a empezar? O sea, empiezan por el principio, empiezan por Reshit. Empiezan con la creación del mundo, del universo. Y eso puede ser un problema. O sea, sería menos problemático si la Torá empezara con la historia de Abraham o la historia de Moisés. Pero cuando uno empieza con la historia de la creación del mundo, entonces lo que uno pone ahí tiene que ser verificable, tiene que ser verdad. Es un problema si uno va a empezar con una historia y las cosas no cuadran con lo que uno ve en la experiencia diaria en el universo. Y entonces quizás sería, pero así empieza. La Torá empieza por el principio y por el principio vamos a empezar. ¿Cuál es el problema con eso? En los últimos siglos, la ciencia ha expandido su conocimiento enormemente. Hemos descubierto que habían muchas especies antes de las que vemos hoy en día, habían dinosaurios, comprendemos cómo está estructurada la materia, los elementos de la tabla periódica, entendemos la química orgánica, entendemos las células, la transmisión de información a través del ADN, la evolución, las redes neurales en el cerebro, cómo funciona el cerebro. Hemos explorado nuestro planeta, hemos explorado el átomo, hemos liberado la energía del átomo. Hemos ido hasta la Luna, hemos visitado, mandado sondas a todos los planetas y satélites de los planetas en nuestro sistema solar. El conocimiento de la ciencia se ha expandido enormemente en el último par de siglos. Y sabemos hoy en día no solamente que estamos en un sistema solar, sino que nuestra estrella, el Sol, es una entre 100.000 millones de estrellas en una galaxia, como la que ven en pantalla, y 100.000 millones de galaxias más que todos los granos de arena que hay en todas las playas que hay en el mundo, en este planeta. O sea, si contáramos todos los granos de todas las playas, todos los granitos de arena, no llegarían al número de estrellas que hay en una galaxia. Como dice la Torá, Abraham, tu descendencia será como las estrellas y como la arena del mar, las estrellas son más. Y no solo eso, sino que nos hemos dado cuenta que nuestra galaxia con 100.000 millones de estrellas es una entre 100.000 millones de otras galaxias. O sea, es inimaginable
el tamaño que sabemos hasta hoy en día que tiene el universo, el tamaño que tienen las cosas, el número de objetos que hay, es casi que incomprensible. La visión moderna de la cosmología, de cómo se creó el universo, empieza en la pantalla de izquierda a derecha. Vamos a ver si puedo encontrar aquí la manera de anotar. Ok. Empezando desde aquí, se dice hoy en día que se cree que una cierta explosión, un Big Bang, que de la nada se crea, empieza a crear el universo junto con el tiempo, con el espacio, con la materia, empiezan a crearse partículas, eventualmente las partículas crean protones, se crean átomos de hidrógeno, helio, un poquito de algunas otras cosas más. 100 millones después empiezan a formarse ciertas estrellas, 500 millones de años después empiezan a formarse galaxias, 4.000 millones de años después empiezan a formarse estrellas, las estrellas toman el hidrógeno, el helio, los cocinan y hacen cosas más pesadas como carbón, como hierro que vemos hoy en día. 8.000 años después sigue la expansión, etcétera, etcétera, etcétera. Y hoy estamos más o menos unos 14.000 millones de años, 14.000 millones de años después de la explosión. Y después de 14.000 millones de años de etapas de evolución, se crean partículas, las partículas permiten condensación, la condensación permite galaxias, las galaxias permiten que hayan estrellas, las estrellas permiten que hayan planetas. Si los planetas tienen agua, pueden tener vida, la vida puede evolucionar desde bacterias y en unos cuantos miles millones de años sale hasta un ser humano. Esa es nuestra visión, más o menos resumida, de miles de páginas de la ciencia moderna. Hay una cierta discrepancia, un poquito de discrepancia entre esta visión del universo y la historia del Génesis, que habla de 6 días, se creó un día una cosa, se creó un día otra cosa. Pareciera haber una cierta discrepancia. Voy a aprovechar este momento, voy a hacer un paréntesis, porque es el momento de presentar al doctor Pinsky. Doctor Pinsky es un amigo mío de hace muchísimos años, amigo de la universidad. Ese no es su nombre verdadero, es un apodo de cariño. El doctor Pinsky tiene conmigo un debate de décadas ya. El doctor Pinsky es un ateo ortodoxo. Un ateo ortodoxo. Hay gente que todavía, digamos, tiene un poquito de agnóstico, le da chance que pudiera ser, que hay algo de la religión. Pinsky es totalmente ateo. O sea, para él no hay Dios, no hay nada. O sea, la fe de Pinsky es, no hay Dios y Pinsky es el profeta. O sea, no hay posibilidad de nada. Para mi amigo Pinsky, la religión es una montaña de estupideces. Y así lo mismo, así claramente lo dice, es una montaña de estupideces. Cuando le invito, le digo, oye, ¿por qué no vas un día a la sinagoga? Dice, ¿qué voy a ir a la sinagoga? Se para un ignorante ahí a rebuznar y luego viene y me llama y todavía me regaña, que por qué no como esto, que por qué no voy. ¿Por qué no le dices a tus rabinos que vengan a una conferencia de partículas de alta energía o de astrofísica? Bueno, es el tipo de persona, al ser tan extremo, con quien uno puede hacer un debate muy amistoso, muy interesante cuando uno tiene un punto de vista, él tiene un punto de vista completamente distinto, a tener un debate como este. Muchas preguntas, la pregunta que siempre él me hace es, ¿cómo alguien entrenado en ciencia como tú puede dedicarle tiempo de estudio a todas esas estupideces? Siempre me pregunta eso. Y la otra cosa que siempre me pregunta es, ¿por qué no te has escapado de ese país? De ahí significa de ese país que se está cayendo en pedazos. Al final de esta charla voy a tratar de dar algún tipo de respuesta. Voy a empezar diciendo que no, o sea, han habido muchos otros tipos raros en el pasado que les gusta la ciencia y les gusta la Torá. Empiezo con Maimónides, que nació en Córdoba, en España, en 1135. Y que desde muy temprana edad estudió Biblia, Talmud, y matemática, y física, y astronomía, y filosofía, y eventualmente para ganarse la vida hasta medicina. Vino una ola de fanatismo en España, del fanatismo almohade, así que en 1148 se tiene que huir. Y una cosa muy importante en la formación de Maimónides es que gran parte de su educación fue en la misma yeshiva o universidad por la que pasó Simón Bolívar. Y ustedes pueden decir, ¿cómo puede ser que uno y otro? ¿Cuál es esa yeshiva? Esa yeshiva es la calle. Maimónides se educó con su papá yendo de un lado para otro, en la calle, huyendo de aquí para acá, por España, por Israel, por Egipto, o sea, en la calle. Él iba hablando con su papá, iban discutiendo cosas, de la misma manera que Simón Bolívar sale desde París y va caminando con Simón Rodríguez y hablan de todos los temas que existen en el mundo. Si alguien me preguntara, ese es un método excelente de aprendizaje.
mejor que si alguien hace educación a distancia, tomen una meta de aquí hasta la Patagonia y se van caminando y pueden hablar todos los temas del mundo entre 2 o 3 personas que sepan un poquito. Extraordinario. Maimónides escribe muchos libros de alcance monumental. Y tengo aquí en pantalla un resumen de una comparación de cómo Maimónides ve el mundo comparado con, digamos, con el mundo clásico, con la religión clásica. Y voy a tratar de enfatizar simplemente un par de ellos. La razón que digamos que muchos hajamim, muchos de nuestros sabios dicen que la Biblia empieza por Bereshit y cómo empieza, es para enseñar que Dios es dueño del mundo. Pero Maimónides dice que la razón por la cual eso está ahí al principio es para mostrarnos que hay una necesidad de estudiar ciencia si queremos entender a Dios. No sé si todo el mundo sabe eso, pero así es la escuela de Maimónides. Los detalles de la creación, dice Rashi, son reales. Si dice 6 días, son 6 días. Maimónides dice los detalles de la creación son simbólicos hasta que tengamos más conocimiento. Para Rashi, o para digamos, la tradición clásica, Abraham era un rompeídolos. Él rompía ídolos y salió de la idolatría. Para Maimónides, Abraham era un astrónomo. Él se fijaba en las estrellas, estudiando las estrellas, llega y tiene ese sentimiento de que hay algo más grande y entra su amor, digamos, su descubrimiento hacia Dios. Muy curiosamente, y esto es algo muy curioso, clásicamente uno dice, uno simplemente debe aceptar a Dios. Tienes que aceptarlo, no se puede cuestionar. La visión de Maimónides en la guía de los descarriados es, tienes que tratar de convencerte, tienes que estudiar todo lo que puedas de ciencia, de filosofía, de todo lo que tengas y convencerte que existe un Dios y tratar de entenderlo a través de eso. No debes simplemente aceptarlo, debes convencerte que existe y hacerlo. Es una cosa muy difícil, muy, muy difícil. Él trató de conciliar la filosofía griega, Aristóteles, con la Torá, tenía mucho respeto a la Torá, desacuerdo constructivo con otros sabios. Hay una cosa que se llama machloket leshem hashamayim. Si tú, vamos, vas dispuesto a que si no tienes razón y no hay problema, siempre vas a ganar. O sea, si tú convences al otro muy bien, si él te convence a ti mejor, ganaste, o convenciendo lo que te convencen. Es bueno ir con la mente abierta y muy abierto a los límites del conocimiento. Él decía, la verdad, sea cual sea su fuente. Enseña a tu lengua a decir no sé para que progreses. Eliminaré a mis enemigos, ¿cómo? Convirtiéndolos en amigos y siempre por el camino del medio. Una vez alguien le posó a él el problema del solsticio, le preguntó ¿por qué hay lugares en el mundo que en junio, en julio, nunca cae el sol? Y él buscó y buscó y buscó en los escritos sagrados y no encontró nada. Él entendió que necesitaba la geometría griega para explicar ese fenómeno. Y él escribe en Moreh Nebuchim, en la guía de los descarriados, no me pidan reconciliar lo que dicen los hajamim sobre la astronomía con la realidad de las cosas como son. O sea, no es su culpa, no hay herramientas, pero eso está bien, no hay ningún problema con eso no es ningún problema. Bueno, este tipo de argumentos, o sea, la Biblia dice una cosa, pero sabios como Maimónides nos enseñan que no hay que tomárselo literalmente. A Pinsky no lo convence. O sea, Pinsky te dice, ahí dice lo que dice. Ahí dice 6 días y no son 6 días, son 4.000 millones de años y no me convence y muy bien que Maimónides quería reconciliar, pero son tonterías. Vamos de nuevo. Pinsky dice, son 14.000 millones de años, explosión, partículas, átomos, condensación, galaxias, estrellas, creación de átomos, planetas, evolución de materia y vida. Eso es lo que es, y no vengas con cuentos raros. El resumen digamos, de esa teoría científica, y aquí voy a hacer en una página un resumen de unos 200.000 libros que hablan sobre todos los temas de cosmología, física, biología, geología, etcétera, etcétera. Hubo un Big Bang, creación ex nihilo, de la nada, del espacio-tiempo. Pasan cosas muy curiosas, la densidad de la materia tiene mucho que ver, voy a tratar de... Ok, o sea, si el universo fuera un poquito más denso, se hubiera comprimido y nunca hubiera pasado eso. Si fuera menos denso, se hubiera esparcido y no se hubieran creado galaxias. Si hubiera explotado un poco más duro, tampoco se crean galaxias. Si hubiera explotado, o sea, un mínimo nada, uno en 50 dígitos significativos, hubiera sido un poquito menos la expansión, se hubiera comprimido.
y algo que se llama la separación de plasmas, que es muy importante en la cosmología. O sea, tú tienes un montón de partículas separadas, regadas por ahí. Si no se separaran de alguna manera plasmas, o sea, hay objetos que se empiezan a condensar, a aglutinar uno con otro, nunca se forma una galaxia. Y si no se forma una galaxia, no hay un planeta, y si no hay un planeta, no puedes tener vida. O sea, si las partículas están flotando separadas, no se forma nada, están ahí flotando. Pero si hay algunas condensaciones, y es un poco difícil hasta el día de hoy entender por qué pasan, esas condensaciones, separación de plasmas, hacen que eventualmente sobre esos plasmas se terminen condensando las galaxias. Y al tener galaxias ya puedes tener un montón de cosas más. Eso no es muy conocido. Se forma el planeta. Una vez que tienes un planeta como la Tierra y tienes agua, por cierto, no sé si todo el mundo lo sabe, los científicos creen que el agua que tenemos en este planeta, en la Tierra, vino de afuera del planeta, o de un cometa, o de un meteorito. El agua que está dentro del planeta, en las rocas, los isótopos no son iguales al agua que tenemos en el océano. El agua vino de otro lado, vino del cielo, vino de otro lado. El hecho es que cuando tienes un planeta y tienes agua, empiezas con tener la posibilidad de vida. Curiosamente, y los biólogos todavía no entienden muy bien por qué, se pensaría que la vida iba a evolucionar muy lentamente. Sin embargo, las bacterias y la vegetación aparecen inmediatamente, o sea, rápidamente. Una vez que hay agua, empiezan a aparecer bacterias. No es muy claro porque uno hubiera pensado que es más lento, pero ese es el hecho. Luego, después de que aparecen las plantas, las bacterias, luego las plantas, hay un hiato, hay una brecha en la pared. No hay más vida nueva, no hay vida nueva. Hay un periodo muy largo en la cual el planeta empieza a llenarse de oxígeno y oxígeno y oxígeno y oxígeno, una etapa nueva. Una vez que hay suficiente oxígeno en el planeta, viene lo que los científicos llaman la explosión cámbrica. Aparecen miles, millones de especies rápidamente. Todo lo que tiene una coyuntura, un exoesqueleto, un esqueleto de algún tipo, aparece de repente. Una vez que hay oxígeno, eso permite que haya muchísima vida. Viene una época que se llama la de los dinosaurios. Dinosaurios dominaron la Tierra en algún momento y se extinguieron. Y eventualmente cuando se extinguen los dinosaurios, vienen los mamíferos, que somos nosotros. Vienen unos ratoncitos primero, van evolucionando hasta que termina este hombre inteligente que somos nosotros, el Homo sapiens. O sea, hay un cierto tipo de etapas. El Big Bang, un universo digamos, con plasma, se empiezan a formar las cosas, se forma un planeta con agua, empieza a venir el oxígeno, luego puede venir vida, y luego pueden venir mamíferos, y luego podemos venir nosotros. La brecha entre esta historia y la historia que está en la Biblia parece totalmente irreconciliable. No hay manera, por más que, digamos, Maimónides diga, bueno, hay que entender que todavía no sabemos mucho, pero la brecha parece irreconciliable. Hasta que aparece el doctor Schroeder, que es un físico nuclear en el MIT, otro de esos raros que le gustó estudiar ciencia y Torah, y él pregunta, excuse me, o excuse me, si lo quieren decir en inglés, ¿alguien se ha fijado en el comentario de Nachmanides a Bereshit? ¿Alguno de ustedes se ha fijado? O sea, algunos de ustedes aquí en este Zoom se han fijado, han tomado nota del comentario de Nachmanides sobre Bereshit. Estoy seguro que casi nadie. Primero que todo, leer a Nachmanides es muy fregado. Es muy fregado. El hombre escribe muy denso. Es como tratar de entender Shakespeare en el inglés original o las novelas medievales españolas en el español medieval. Es muy difícil, es muy denso. No hay puntuación, no hay coma, es muy difícil y hay muy pocas traducciones. O sea, de hecho hay muy poquitas traducciones. Entonces, leer a Nachmanides es difícil, muy poca gente lee a Nachmanides. Dr. Schroeder en el MIT redescubre a Nachmanides, Ramban con N, que por cierto es el primer sionista moderno, no fue Herzl, fue Nachmanides. ¿Quién era Nachmanides? Bueno, Nachmanides vivió en España, en Aragón, donde está Barcelona, del año 1194, y murió en Jerusalén en 1270. Eso debe darle la clave a alguien de qué es lo que pasó con su vida, porque no era fácil viajar en aquel momento e ir a Jerusalén. Nachmanides era un rabino, era un filósofo, era un médico, era un experto. Esto es muy importante, muy importante. Era un experto como muy pocos en el idioma hebreo. Era un experto en el idioma como poca gente ha habido en toda la historia del judaísmo. Tenía una vida tranquila como rabino principal en Cataluña. Era la época de Jaime I de Aragón, que por cierto, este es un nombre muy lindo para un rey. Jaime I, me encanta ese nombre, es un buen nombre para un rey.
Viviendo ahí, él es desafiado por un apóstata que se llama Pablo Cristiani. Pablo Cristiani pertenece a la orden de los dominicos y lo desafía a defender a la Torá, al Talmud, a ver cuál religión es mejor. Y lo desafía a un debate en el año 1263. Y estos debates teológicos eran complicados, porque si perdías el debate, obligaban a todo el mundo a convertirse porque era que admitir que tu religión era inferior. Y si ganabas, lo cual era muy poco probable, te podías meter en un problema. Bueno, los hombres debaten, Nachmanides debate con Pablo Cristiani, el juez del debate es el rey Jaime de Aragón, y resulta que Nachmanides gana. El rey da 300 piezas de oro, y enseguida la Inquisición lo acusa de blasfemia y lo amenaza con llevarlo a la hoguera. Nachmanides tiene que huir de España, huye por todo el sur de Europa, va para Francia, va a ir a Italia, pero a donde quiera que él vaya, siempre está amenazado, que lo están persiguiendo y que lo pueden atrapar. Así que él decide hacer aliá a Jerusalén. Y voy a decir que es el primer sionista, voy a decir por qué. Él llega a Jerusalén y lo más curioso, que él llega y no hay nadie, o sea, casi no hay nadie. Jaime, mira, Jaime. ¿Se llama? Sí, se llama Jaime. Dime. Él llega a Jerusalén en el año 1267 y en Jerusalén no hay nada. O sea, él quiere rezar con Minyan, pero no encuentra gente, no encuentra 10 judíos con quien rezar. O sea, yo entiendo que uno puede ir a San Bernardino en la noche, unos días de semana, y no tengas Minyan y no cuenta. Pero en Jerusalén, él busca un sefer para leer sefer, para Rosh Hashanah y Yom Kippur, no encuentra un sefer en Jerusalén, no hay nadie, no hay nada. Y él entiende, esta es una tremenda oportunidad, porque como no hay nadie, debemos venir nosotros. Si que se hubiera establecido otro pueblo, los cretenses, los griegos, los armenios, quien sea, y toman esta ciudad, ya no podemos volver. Pero ahora no hay nadie. Y entonces él invita a la gente a venir, a hacer escuelas. Y desde que él va hasta el día de hoy, siempre había presencia continua. Es el primer sionista verdadero que se da cuenta, esta es una oportunidad. La ciudad está abandonada, tenemos que venir, tenemos que ocuparla. Y eso es lo que hace. Y es desde ese momento hasta hoy, siempre estuvo con presencia judía en Jerusalén. En la soledad de Jerusalén, en el año 1267, él escribe su famoso comentario a la Torá. Él analiza un sinfín de opciones de todo tipo de fuentes, griegas, judías, él estudia de todo. Y él no pretende describir lo que pasó, sino vamos a ver las infinitas posibilidades de lo que significa Bereshit. Que tengo una pantalla, es complicada, no se preocupen, voy a volver una y otra vez a esta pantalla. Primero que dice que todo esto no debe considerarse, este capítulo literalmente, no debe considerarse comprensible. El capítulo de Bereshit, el inicio de la Torá. Esta parte de no debe considerarse así. Y él empieza con su experticia en el idioma a hablar de varias palabras. La palabra yom, que nosotros creemos que es día, él dice es entrada en existencia. Ya me voy a explicar. Nuestro conocimiento es muy pequeño, dice él. La palabra que nosotros la asociamos con Dios, él dice increíblemente que es fuerza, energía. Está ligado al concepto de fuerza, energía. La palabra bara, como Breshit bara Elohim, al principio creó Dios. Crear es la palabra que es creación de la nada. Solo en 2 puntos en Breshit aparece esta palabra. El resto no es creación. El resto es evolución y transformación de algo previo. O sea, donde hay bara, hay creación. Donde no hay bara, hay transformación de cosas que ya están en evolución. Muy avanzado. Él dice que el tiempo se crea con el universo, así claramente lo dice. Y la palabra Eref y Boker, tan famosas, Vayei Eref, Vayei Boker, Yom Echad, fue la noche, fue el día. Él dice, Eref no es noche y Boker no es mañana. Eref, dice Nachmanides, en el año 1200 y tanto, viene de la palabra caos, de Yitarvu, de desorden, caos. Y Boker, de Yivaker, más orden. A posteriori, la noche la llamamos Eref, porque en la noche las cosas son confusas, caóticas, y Boker, cuando las cosas se ponen en orden y se aclaran, la llamamos Boker. Pero la palabra, el origen de la palabra es caos, desorden y orden. Y luego hay una discusión tanto de Nachmanides como de Rambam, de las palabras Maim y Shamaim, porque Maim es agua, pero también quiere decir plasma, flujo, cualquier cosa que fluye. Y también hay una discusión sobre las criaturas gigantes del mar, ballenas o que aparecen ahí. No se preocupen, voy a volver a eso. Voy a pasar el centro de la Torá. O sea, si miramos a la Torá en todo su centro, ¿qué hay en el centro de la Torá? En todo el centro del planeta Tierra hay un núcleo de hierro con níquel. En el centro de la Torá, si medimos por palabras, hay 2 palabras.
Darosh Daresh, que significa indagar y seguir indagando. Sigamos indagando. O sea, voy a ir rapidito. Yo sé que a lo mejor hay gente que no entiende hebreo. No es importante, lo voy a mencionar, pero no es relevante. No, podemos seguir la charla sin eso. Voy a pasar rápidamente el primer capítulo, la primera parte del primer capítulo de Bereshit. Dice, Bereshit bara. Aquí aparece la palabra bara, creó, y es el primero de los únicos dos lugares. Hashamay, me da, eso viene Or, o sea, viene la luz, y termina el primer día, Yom Echad. No dice Yom Rishon, y Nachmanis dice, eso significa que el tiempo fue creado. Tiene todo un argumento complicado, que el tiempo no existía, el tiempo fue creado con el universo. Luego viene una separación entre Maim y Maim, una separación entre algo que fluye y que fluye, entre plasma y que plasma. Tercer día, dice que ahora sí aparece cosas secas y agua. Inmediatamente en ese mismo día, en el Yom Shlishi, en el tercer día, está el Kitov famoso que como conocemos. O sea, aparece agua, aparece tierra, e inmediatamente aparece la vegetación. DHS. Inmediatamente aparece la vegetación. Luego, en el cuarto día, dicen, aparecen las luminarias. No dice que Dios crea las luminarias y él enfatiza eso. Aparecen, se pueden ver. Otra vez termina la palabra aquí con Vayeres, Vayiboker, y hubo caos hacia orden y termina el día. O sea, no es que hubo noche y hubo día, sino hubo caos. Hubo caos hacia el orden, cuarto día. Vamos al quinto día, donde la Torá dice, o sea, se llenaron una explosión de vida dentro de las aguas, y luego de los pájaros y de los reptiles. Y hace una mención sobre unos animales que se llaman Tananim Hagedolim. Hoy en día se traduce en todas las Biblias como criaturas gigantes del agua, ballenas. Ya vengo a hablar de eso. Tananim Hagedolim. Y luego dice, se llena el planeta de vida. Y otra vez, de caos a orden. Quinta etapa. Y luego sí aparece la última etapa donde aparecen los mamíferos. Y ahí, hacia el final de la última etapa, después de haber evolucionado y haber hecho ya, digamos, una forma humana, un humano, es que aparece la palabra bara. Ya cuando se crea el humano, el milagro de la conciencia humana. Voy de nuevo hacia atrás un poquito. Yo sé que es un poco complicado, pero tengo que repetirlo. Entonces, para él, la palabra Yom es entrada en existencia, es como una etapa. O sea, si necesito que se creen átomos primero para que esos átomos, una vez que tengo la etapa de los átomos, puedo condensarlos y hacer una galaxia. O sea, una vez que paso la etapa de las galaxias, puedo pasar a la etapa de hacer planetas. Una vez que tengo esa etapa, que ya tengo un planeta, si tiene agua, puedo pasar a la etapa de hacer vida. Una vez que tengo oxígeno, puedo hacer vida más completa. O sea, él dice que la palabra Yom no es día, es una etapa que entra en existencia. Usamos hoy en día la palabra Yom Kodía, pero él dice que eso no es así. Él dice que la palabra cuando habla de Elohim, hay que pensar en fuerzas de la naturaleza. Bará solo en dos lugares, de caos a orden, y con mucho cuidado con la Maim y Shamay. Por si acaso algo no me creo, o sea, esto es casi que increíble. Aquí muestro algunos del escrito original. Yo sé que esto es para gente que habla hebreo, pero créame. Aquí es el lugar donde él dice que la palabra Kel, o sea, que uno asocia con Dios, es la palabra fuerza, energía. O sea, él explica cómo debe interpretarse cuando uno ve la palabra Elohim en la Torah como conjunto de fuerzas y energía creado por algo superior. Aquí es la parte donde él explica que Eref no es noche, sino caos. Y Boker no tiene que ver con día, sino con orden. Aquí hay una explicación completa sobre el uso de la palabra bara, o sea, creación hay en dos lugares, cuando se crea el universo y cuando se crea la conciencia humana, y en el medio todos son etapas de evolución, de transformación. Y aquí hay una discusión interesante sobre estas criaturas marinas, Taninim Gedolim. Taninim Gedolim, cuando los griegos tradujeron la Biblia al griego, miraron a su alrededor y dijeron, ¿qué criaturas marinas gigantes existen? Y dijeron, serán ballenas. O sea, miraron a su alrededor y dijeron ballenas. En realidad, Tanín en toda la Biblia no es un animal no es un animal marino, es un lagarto. Cuando Moisés se presenta al faraón y pone su bastón, y el bastón lo tira al piso, él se convierte en un tanín. En los cocodrilos que están en el Nilo son taninim. Tanín es un lagarto. Y Gadol es grande.
O sea, si un buen traductor griego hubiera sido fiel a la traducción griega, si de verdad hubiera sido fiel, hubiera dicho que Tanin Gedol, en griego Gadol es Dino, y Tanin es Sauro. O sea, la verdadera traducción de Tanin Gadol, Tanin Gedolim, son dinosauros. Esa es la traducción verdadera. Como no, nadie se le ocurrió pensar que era un animal que había existido antes, menos a Nachmanides. Nachmanides tiene una discusión sobre cuáles pudieron haber sido esos animales y termina diciendo, ya no existen. O sea, él concibe la posibilidad, que es muy muy moderna, después que vimos récord fósiles en el siglo XIX, XX, quizás XVII, pero ya en el año 1200 él dice, estos animales, estos lagartos gigantes, se extinguieron, ya no están con nosotros. Es curioso, él lo menciona, o sea, es un concepto muy, muy novedoso, o sea, el pensar de que una especie puede existir y luego desaparecer. Y que digamos sigue, o sea, existen y se extinguen. Aquí está la aplicación donde él habla del concepto de yom como una etapa entre existencia como etapa. O sea, voy a decir de nuevo, la Torah según el idioma sobre el hebreo que dice Nachmanides. O sea, viene una creación ex nihilo, bara, el tiempo entra de él, vamos de caos a orden, se separan los plasmas, ben maim le maim, viene de Bayeres, Bayiboker, de caos a orden, segundo día. Luego vienen los mares, la tierra, e inmediatamente, Kitov, viene la vegetación, rápidamente, en el mismo día, o sea, no lo separa para la segunda etapa, viene el mar de tierra, e inmediatamente vegetación. Luego viene un hiato en la vida, no se habla en el día cuarto de crear nada nuevo, y aparecen las luminarias. Uno pudiera pensar, especular, si el oxígeno entra en la atmósfera cambia y se hacen visibles las luminarias que antes de ese oxígeno no hubieran sido visibles. Luego viene el quinto día, Yom HaMishi, y la Torah dice que abunden los seres vivos, los reptiles, los tananí, los dinosaurios, que es una explosión cámbrica, de caos a orden, Yom HaMishi. Luego viene la sexta etapa, vamos a ser un hombre, todavía no hemos creado al hombre, sino lo hacemos, evoluciona al hombre, y luego viene el toque de Bará, que yo asumo como la creación de la conciencia humana. O sea, es muy extraño, pero esa es la Torah según Nachmanides. Caos a orden, creación de la nada, separación inclusive creación, él explica claramente que al principio lo que hay son partículas y energía, así lo dice él, como dicen los griegos, partículas y energía. Caos a orden, separación de plasma, caos a orden, mares y vegetación, caos a orden, un hiato, una explosión de vida, inclusive los dinosaurios que se extinguieron, mamíferos, y terminamos con el toque de gracia que es el ser humano. O sea, aquí tengo, digamos, el C200.000, que es un resumen de 200.000 de ciencia, y aquí un resumen de lo que sería Breshit. Uno dice Big Bang, materia, energía, tiempo. Otro dice materia, energía, tiempo, orden, de caos a orden, de caos a orden. Separación de plasmas, de caos a orden, de caos a orden. Condensación, planetas, agua, de caos a orden. Nachmanides, agua, tierra, caos a orden. Hiato en la creación de nuevos tipos de vida, se está cocinando el oxígeno, hiato en la creación de nuevos tipos de vida, aparecen las luminarias, se pueden ver. Producción de oxígeno por la vida vegetal, transformación de la atmósfera, caos a orden, explosión cámbrica, explosión de vida, dicen Nachmanides según la Torah, explosión de vidas, dominio de dinosaurios, extinción de los dinosaurios, caos a orden. Y terminamos como los mamíferos, evolucionando, terminando en la conciencia humana. O sea, es curioso el orden. La Torah podría decir, Dios hizo al hombre, y como estaba aburrido, luego le hizo animalitos, y luego hizo unas plantas, pero el orden va en ese lugar. Las dos versiones coinciden. Yo sé que mucha gente dirá, eso pareciera medio rebuscado, pero en una sola aliyá, del primer día de lectura de este año en Breshit, en una sola aliyá, está un resumen que según Nachmanides se asemeja asombrosamente a lo que la ciencia moderna ve como la creación del universo y del mundo. Etapas y caos hacia orden, caos hacia orden. Es curioso. Lo único que puedo decir, yo sé que algunos pensarán que no es así, ya vamos a eso. Esto es muy refrescante. Esto es hiper cool para alguien que le gusta estudiar la Torah. Es muy curioso, es muy curioso. Y uno pensará, ¿dónde está la trampa? O sea, uno pudiera decir que yo acomodé la parte científica para que cuadrara con la parte de la Torah, pero el hecho es, aunque desechemos completamente la parte científica, vamos a decir que no sabemos nada de ciencia,
La versión de Maimónides dice creación de energía y materia con el tiempo en el primer día, separación de plasmas, caos a orden en el segundo día, o sea, primero y segundo día, creación tierra y agua en el tercer día, inmediatamente las plantas, hiato en el cuarto día, no hay vida nueva, explosión de vida en el quinto día, caos a orden, dinosaurios que se extinguieron, creación, o sea, evolución, todo el tiempo habla de evolución, o sea, aunque no sepamos nada de ciencia, la versión de Nachmanides es muy distinta, es muy refrescante, es muy curiosa, y está ahí, y la vivió y la escribió hace 800 años, y no la estoy diciendo yo, la dice él, todos ustedes tienen el deber, si quieren, de ir y buscarlo, es difícil de entenderlo, pero él está ahí y sus escritos están ahí. Él escribió lo que escribió. La prueba definitiva, el factor Pinsky. Una vez leyendo esto, claro, esto lo leo yo porque el doctor Schroeder de MIT lo sugiere, y le escribo a Pinsky y le digo, Pinsky, check it out, léete esto. Pinsky me dice a mí, no me mandes boberías de religión, no me interesa, pero por favor, léelo. Y se lo manda. Aquí vamos a hacer un paréntesis y voy a hacer una historia de espías porque es importante, la respuesta de Pinsky tiene mucho que ver con eso. Una vez en la universidad estaba en una charla de John Stockwell, él había sido un espía en la CIA y él contaba sus memorias, muchas experiencias muy interesantes, y una de ellas era que en los años 70, me parece, Cuba había entrado en Angola y Estados Unidos tenía que entrar en Angola. Y él está esperando que el doctor Kissinger salga de una reunión en la sala oval, en la Casa Blanca, para decirle a él, o sea, para decirle si hacer una operación encubierta o no, para contrarrestar a los cubanos. Kissinger sale, pero Kissinger está furioso, porque el secretario de Energía se sentó al lado de Nixon y Kissinger decía, no, ese es mi puesto, yo me siento ahí, no él, yo me siento, o sea, el presidente y yo, y luego se sientan los demás, es mi silla, mi puesto, está furioso. Y Stockwell le dice a Kissinger, doctor Kissinger, ¿entramos en Angola o no entramos en Angola? Pero Kissinger sigue bravo y camina, y van caminando hacia el helicóptero presidencial, y Kissinger se va a ir de vacaciones. Una vez en vacaciones no se puede molestar. Entonces Stockwell sube con él por las escaleras y dice, doctor Kissinger, por favor, ¿entramos en Angola o no entramos en Angola? Tenemos que saber ya. Y Kissinger dice, ¡ah! Y ya. Stockwell vuelve al cuartel general de la CIA y están toda la noche descifrando si ja significa ja o ja. Están toda la noche sí, no, ja. Ellos deciden que ja significa que sí y entran en Angola. La respuesta de Pinsky cuando le mando la visión de Nachmanides es y eso es muy importante, eso retumba en todos los rincones del universo, porque yo hubiera pensado que le dicen, no, eso está atracado, eso son tonterías, pero inclusive Pinsky, el profeta más ateo de los ateos, pausa y dice, y ese es muy significativo. El ángulo de Nachmanides es muy inesperado, pero está ahí, esa es la versión, aunque no sepas nada de ciencia, esa versión está ahí. El problema ahora es que ahora no te creen ni los científicos, ni los rabinos, ni los sacerdotes, porque si le dices a alguien, mira, esto es lo que dice la Biblia, los científicos no te creen, y los rabinos tampoco, y créeme, porque yo lo he probado a decirle, de hecho les digo, mira, la Biblia habla de orden a caos, creación, esto, lo otro, la evolución, los dinosaurios, es decir, no me metas cuando, y luego se lo digo, ahora nadie me cree. Cuando tienes la verdad, ahora nadie te cree. El libro más leído del mundo es la Biblia, se han vendido en los últimos 50 años 4.000 millones de copias. El segundo es las citas del chairman Mao, del comandante Mao, por supuesto es un poco obligado la lectura de este libro, y luego viene Harry Potter. Pero el libro más leído es la Biblia, con 4.000 millones de copias. Y todas las 4.000 millones de copias tienen un pequeño error en la primera parte, porque no tienen la versión de Maimónides. Hay que corregirlo, hay que mandar, hay que hacer algo. O sea, ellos tienen una versión, que es la versión que todo el mundo conoce, pero es muy importante que todo el mundo por lo menos sepa lo que dice Nachmanides. Por lo menos sepa que existe una versión antigua, de 800 años, leída por un experto en el idioma, que habla de creación, de evolución, de etapas, de energía, de dinosaurios, de todas estas cosas. ¿Cómo hacemos? O sea, le podemos mandar un memorándum de corrección a todos ellos. Yo pensé que quizás le podemos vender esa información a esos 4.000 millones de personas. Si pudiéramos venderlo a 10 centavos cada uno, son 400 millones de dólares, aún a un centavo por cada uno de esos libros vendidos. No sé cómo vamos a hacer, pero hay que mandar esa información. Todas esas Biblias tienen un pequeño defecto, les falta una cierta corrección.
Esto pareciera un episodio de Nuestro Insólito Universo, creado por Rafael Silva y conducido por Porfirio Torres. Pareciera. Antes de seguir con esto, tengo que mencionar lo que yo llamo el principio de incertidumbre. No el de Heisenberg, que tiene que ver con mecánica cuántica, sino el de Maimónides, Nachmanides y Newton. Maimónides dice, enseña a tu lengua a decir no sé y progresarás. Nachmanides dice, nuestro conocimiento es menor al de una gota en el gran océano. Newton dice, lo que sabemos es una gota y lo que no sabemos es un océano. Aquí hay una discusión entre Nachmanides y Newton, porque Newton dice es una gota y Nachmanides dice que es menor que una gota. Entonces podemos discutir por horas sobre esto. El hecho es que hay un océano, o sea, la realidad es que nosotros hablamos como si supiéramos de verdad todo lo de Dios, si somos teólogos o toda la ciencia. Y la realidad es que no sabemos casi nada. Es como dos personas que van a un museo y están con la luz apagada discutiendo un cuadro. No lo ven y tienen opiniones, qué bonito, qué esto. O sea, tú puedes hablar todo lo que tú quieras a oscuras. Si tú quieres ver lo que hay en el cuadro, tienes que prender la luz. Y la luz viene con años y años y años de conocimiento y la realidad es que nos falta millones, si no miles de millones para seguir aprendiendo y progresar. Pues ya que hablé de la extinción de los dinosaurios, voy a hacer un pequeño paréntesis porque ya lo metí. ¿Por qué se extinguieron los dinosaurios? ¿Y qué tiene que ver con la creación del pueblo hebreo, con la historia del pueblo hebreo? Voy a hablar rápidamente de la menorá porque tiene que ver algo con esto. ¿A dónde se fue la menorá? ¿Dónde está la menorá hoy en día? La gente dice que está en el Vaticano, que está aquí, está para apoyar. La menorá estaba en el Mishkan, en el desierto. De ahí fue el templo de Salomón. El templo fue destruido, fue reconstruido, estaban los macabeos, hay un segundo templo. Sabemos que Tito se lleva la menorá a Roma en el año 70. Luego los vándalos en el año 455 saquean a Roma y se llevan la menorá a Cartago. Luego en el año 533 Constantinopla, el gran general Belisario, el del Imperio Bizantino, va a Cartago y se lleva la menorá a Constantinopla. Ya viene de Jerusalén, va para Roma, de Roma a Cartago, de Cartago, y todo está registrado. El historiador Procopio, que tiene una historia de las guerras de Constantinopla, habla sobre el desfile de victoria contra los cartagenses y de la menorá que va a Jerusalén. Pero en ese libro habla que cuando están en el mar hay un presagio de pavor. El sol perdió su brillo, hay frío en el mundo. No saben lo que es, o sea, el sol todos los días no está normal, se ha puesto oscuro y la gente está aterrada y no pueden entenderlo. En ese año, en 535 y 536, hay registros de eventos climáticos en muchas partes del mundo. No solo Procopio registra eso en Gales, en Irlanda, en China, en el Medio Oriente, en Perú, en otros lugares. Y hay una hambruna global, hay un enfriamiento del planeta. Hay muchas maneras de ver eso hoy en día, digamos, mirando los árboles, mirando los anillos de los árboles, que cada año se crea un anillo nuevo y si el anillo es grueso fue un año de abundancia, si es angosto es un año de poca lluvia, si tiene humo fue un año de mucho humo. Y viendo los árboles y viendo sedimentos glaciales, y viendo árboles en Irlanda, en Suecia, en Finlandia, en California, en Chile y estratos de hielo en Groenlandia y en Antártica, vemos los depósitos sulfatados y sabemos que en ese año hubo un volcán, que pudo ser en Krakatoa, Centroamérica o Norteamérica, o hubo un cometa. Sabemos en los registros que esa historia que está ligada a la menorá tiene que ver con un evento de enfriamiento global, con algo catastrófico. Asimismo pasó con los dinosaurios. Muy posiblemente un meteorito cayó, cuando cayó y explotó, dejó humo en todo el planeta, no había sol, murió toda la vegetación, se murieron de hambre, solo sobrevivieron los ratoncitos que luego fueron mamíferos en lo que terminaron todos los otros mamíferos. Y vemos hoy en día la capa de ese iridio, del iridio que es un elemento que deja el meteorito en todo el mundo. O sea, tenemos evidencia. Hay gente que habla de volcanes en India, pero la tesis más aceptada es que los dinosaurios desaparecen porque un meteorito impactó la Tierra. Tenemos en la Biblia muchos de estos episodios de enfriamientos. O sea, cuando Abraham va a Eretz Canaán, había hambruna fuerte en la tierra, porque había unos enfriamientos. Cuando ya Jacobo baja con sus hermanos, que está la hambruna en Egipto, 7 años de hambruna, también hubo un enfriamiento. ¿Y cómo podemos ver esto? Ahí le doy crédito al doctor Israel Finkelstein y Daphna Langit de la Universidad de Tel Aviv, a Weiner del Instituto Weizmann y a Thomas Litt de la Universidad de Bonn. Ellos estudian el polen en sedimentos. Cada año el polen cae sobre el Yam Kinneret, por ejemplo, y se va hundiendo. El próximo año viene otra capa de polen y otra capa de polen. Viendo el grueso de polen y analizando el ADN del polen, uno puede saber
cuántos años habría más plantas, cuántos años había menos plantas. Años que hay muchas plantas, hubo lluvia, años que hay muy poquito, hubo menos lluvia, y uno puede rastrear y cuadra exactamente como dice la Torá. Con esas capas sedimentarias, y aparte hay una manera de estudiar que es uno puede ver los frisos de las paredes construidas hace 1000 o 2000 años. Tú puedes ver en el friso de la pared, de una pared, excavar arqueológicamente de hace 2 o 3000 años, en el friso hay restos del polen, y analizando el ADN de ese polen, eso es un campo de la paleobiología, es un campo muy nuevo, analizando ese polen tú puedes saber qué plantas existían en el ambiente en ese momento. O sea que podemos saber exactamente en qué época entró el etrog en Israel, si era muy antiguo, si vino con los babilonios, o sea, podemos ver qué frutas existían. Y puedes hasta hacer una correlación con los cambios climáticos. Somos el pueblo elegido, el pueblo del libro y el pueblo del cambio climático. Muchas veces en nuestra historia aparece eso. Bueno, fin del paréntesis, pareciera nuestro insólito universo, creado por Rafael Silva y conducido y narrado por Porfirio Torres. Es curiosa esta versión de Nachmanides. ¿Quiere decir esto? ¿Es esta una prueba de inteligencia superior? Mi respuesta como Pinsky, yo diría, no sé. Si yo tuviera que demostrar inteligencia superior en la Biblia o en la Torá, yo me iría por otro lado. La Biblia nunca deja de asombrar. Por ejemplo, ¿quiénes son los padres de nuestro pueblo? Acabamos de leer en Rosh Hashanah, Abraham y Sará. ¿Qué tiene de raro? Abraham tenía 100 años, Sará tenía 99. Aunque no fueran así, la Biblia explica claramente que él ya era un viejo, que ella ya no tenía la regla. Ella dice, Sará, mi esposo es un viejo, ¿qué voy a tener hijos con él? Él ya ni funciona. Y yo estoy marchita. Y de esos viejitos que ni funcionan, sale un hijo y sale un pueblo. ¿Quién es el pionero en Egipto? Yosef. Él era el hijo favorito, los hermanos lo venden para el foso, piérdete, púdrete ahí en Egipto, el tipo desaparece, lo meten en un calabozo, sale, lo culpan, lo difaman, lo vuelven a meter en un calabozo, y como en una comiquita el hombre resurge y resulta ser el virrey y el hombre más rico del mundo. ¿Alguien tiene sentido de humor cuando se hizo este libro? El Redentor, Moshe. Dios escoge a Moshe para llevar al pueblo en el desierto y darle toda la enseñanza de la Torá. Podemos imaginarnos. O sea, si nosotros agarramos la Torá en cualquier lado, a la mitad en cualquier lado, abrimos al azar, lo más posible es que dice, Vayomer Moshe, Vayomer Hashem, el Moshe el Emor. Y Dios le dice a Moisés, dile al pueblo, explícale tal cosa. Abres en otro lado, y Dios le dice a Moisés, Moisés, explícale al pueblo. ¿Cuál es el problema aquí? El problema aquí es que Moshe tiene un problema con el habla, no habla. O sea, tiene 40 años dando discursos y el tipo no habla, no sabe hablar. O sea, Dios le dice, Moisés, vete y habla al pueblo. Y Moisés dice, y Dios no sé, dale, voy a hablar. Y Moisés, 40 años de dar discursos, de dar de todo, explicando a todo el mundo. Una persona que no puede hablar. O sea, alguien tiene un cierto sentido de amor. Y quizás lo más profundo, el más fuerte de todo eso, es la estirpe real. O sea, ¿de dónde viene la estirpe real? Del rey David. David. ¿Saben quién era David? David Ben Ishai. O sea, yo no sé si ustedes lo conocen, no sé, pero David Ben Ishai era un tirapiedras, era un malandro, era un tirapiedras, era un rockero, siempre andaba con su lira, con su arpa eléctrica por ahí cantando. De hecho, hizo un cancionero de 150 canciones, no sé, se llaman los Teilim, los Salmos, que está en cartelera hasta el día de hoy. 3000 años de cartelera este rockero. O sea, ni los Beatles, ni Pink Floyd, ni Led Zeppelin, ni nadie, ni Michael Jackson. O sea, David es un tirapiedras, rockero, y aparte es un mujeriego. O sea, el tipo no puede, o sea, el tipo se asoma en una ventana y cualquier mujer que ande por ahí corre peligro. O sea, es un rockero, es un tirapiedras, un mujeriego. Y cuidado y si no más, porque hay que ir en medio, tiene un kikiriwiki con Jonathan, no es muy clara la cosa, no me meto en ese asunto. David Ben Ishai, la estirpe de los reyes, la estirpe del Mashiach. O sea, ¿quién escribió este libro? Este libro es curioso lo que pasa aquí. O sea, yo hubiera pensado, si nosotros hablamos de Mashiach, yo me imagino a alguien como el que está en pantalla. O sea, este señor aquí, o sea, si me dice, mira, el Mashiach apareció, está en Jerusalén, está en Nueva York, yo puedo imaginar a alguien como ese. Pero David Ben Ishai, bueno, vamos a ponernos un poquito más serios. Código 613, una razón verdadera por la cual este libro fue escrito por alguien con inteligencia superior.
Vamos a lo que pasó ayer. ¿Qué pasó ayer? Ayer hubo Yom Kippur, el día del perdón. El concepto de perdón, estoy casi seguro que quien lo trajo al mundo fuimos nosotros. No es un concepto muy humano, la gente no le gusta perdonar, y es un concepto muy especial. De hecho, si tú ves a cualquier sociedad moderna, como la sociedad americana, o sea, nunca te perdonan nada. O sea, si tú vas a querer, por ejemplo, ser alcalde de Miami, ellos hacen lo que se llama un proceso de vetting, te registran toda tu vida. Entonces, vamos a decir que yo quiero ir a ser alcalde de Miami. Ellos te van a revisar y van a decir, señor, usted no puede ser nunca alcalde de Miami, porque tenemos evidencia de que en el pupitre del 3er grado donde usted estudió, bajo el pupitre usted puso un chicle y le hemos revisado el ADN y sabemos que de usted, y usted más nunca va a ser alcalde de nada. O sea, te revisan todo lo que haces. No puede ser, y no te lo perdonan más nunca. Una persona que es capaz de poner un chicle bajo un pupitre en el 3er grado en el Moreno y Luces San Bernardino, jamás. No hay perdón. Nosotros vinimos con ese concepto, pasa la página, quita el rencor. Quien yo era antes de Kippur, era otra persona. Hoy soy otra persona distinta. Pasa la página. Eso no lo pensó un humano. Eso se le ocurrió a alguien con inteligencia superior. El concepto Ve'ahavta l'reaja kamoja, ama al prójimo como a ti mismo. Por favor, o sea, yo me amo a mí, o sea, que yo ame a los demás. O sea, eso no es humano, nadie ama a los demás, o sea, no ocurre, no pasa. Díganle a esos señores que están en pantalla, ámense, sí. O sea, tú ves la televisión y ves un canal republicano y te explican cómo los demócratas son una porquería que van a destruir a Estados Unidos y al mundo. Pones el canal demócrata y dice, o sea, los republicanos dicen que este hombre, Biden, es un comunista bolchevique que va a destruir el mundo. Vas al otro canal y te dice, Trump es un nazi loco que va a destruir el mundo. O sea, es una cosa de echarse porquería. Ese es el mundo. Y la Torah dice, ámense un poquito. Pero si lo aumentamos desde el punto de vista científico, o sea, vamos de nuevo, empezamos con un Big Bang, vimos las partículas, la concentración, las galaxias, los planetas, la evolución. Si hicimos 14.000 millones de años de evolución para terminar en esto, no vale la pena. O sea, hubieran quedado las partículas, los átomos, los protones flotando en el espacio sin condensarse y hubiera sido mejor. O sea, si nosotros tenemos un mundo para terminar así, no vale la pena. O sea, si nosotros logramos, y yo no le puedo pedir a todos ustedes que están en este Zoom, ámense o amo a los otros, pero si lo hacen un poquitico nada más, o sea, una gotita, un poquito de quererse un poquito más, eso tiene un poder de transformación gigantesco y le da sentido a toda la evolución del universo. Eso no lo pudo haber pensado una persona. Eso no sé quién lo pensó, pero eso no es de gente, eso es de más allá, el pensar en quererse uno a los otros como sí mismo. Otro cursi cuchura que está en la Biblia son los 10 mandamientos y el número 5 dice, honra a tu padre y a tu madre. O sea, es muy lindo. O sea, hay otros mandamientos importantes, no matar, no robar, hay otra cosa, pero dale un poquito de honor. O sea, eso no ocurre. O sea, no me imagino al emperador de Roma o a Donald Trump o a Genghis Khan o a Napoleón diciendo, amen un poquito, amen un poquito a sus padres. O sea, no lo imagino. Pero una vez un profesor amigo mío me da un artículo, esta es una revista muy buena, se llama El Atlantic, donde hay un artículo sobre las tendencias en Estados Unidos, en los países avanzados, de las mujeres en casarse. En los años 60, toda mujer, la mayoría de las mujeres pensaban, se van a casar, van a tener familia, pero hoy en día en los países más avanzados, en las partes más afluentes de Estados Unidos, en Noruega, en Holanda, en Suecia, la fracción de mujeres que se quieren casar es cada vez menor, va hacia menos del 25% y se va reduciendo. O sea, si tú te vas a calar parir, tener un hijo, cambiar los pañales, llevarlo al tip-tipot, ponerlo al colegio, sufrir la adolescencia, y veo adolescencia, venir, subir y casarse, para que luego se olviden de ti y te digan, si te conozco, no me acuerdo, no vale la pena. No vale la pena. O sea, el hecho es que otra vez tenemos toda evolución para que la especie más inteligente no quiera reproducirse. Las mujeres en los países más avanzados ya no les vale la pena tener familia. ¿Por qué no vale la pena? Porque las sociedades afluentes, los hijos se van de la casa y se olvidan. O sea, todo esto para que la especie más avanzada no quiera reproducirse no tiene sentido. Las otras especies, que no son los humanos, son más brutos y eso van a seguir reproduciéndose, porque es instinto. Pero nosotros, los más inteligentes, no tiene sentido. Pero si tu hijo o tu hija te dice, te da un poquito de cabot, un pequeño papi te quiero, valió la pena. Uno solo, una vez, un pequeño te quiero, y ya la creación del universo valió la pena. Si no, no lo valió. Entonces, estuvimos 14.000 millones de años para hacer una especie que luego los hijos no quieren a los padres
ya no vale la pena reproducirse, nos extinguimos como los dinosaurios. Yo sé que el mundo, yo he visto las fotos que el mundo está flotando ahí en el sol, yo sé que está flotando por ahí, pero está sostenido secretamente de alguna manera por ciertos principios. Respuestas. Voy a tratar de responder esas respuestas de Pinsky. ¿Cómo alguien que ha entrenado en ciencia puede dedicarle tiempo de estudio a tantas estupideces? Mi respuesta, no sé, yo no puedo evitarlo. ¿Y por qué no te escapas de ahí, de ese país que se está cayendo en pedazos? Tampoco sé. Pero Oasis como Hebraica, lo que estoy haciendo es un gran agradecimiento a todo el equipo y toda la familia de Hebraica. Oasis como Hebraica tienen algo que ver con eso, porque son cosas tan especiales. O sea, el país tiene miles de millones de problemas, pero hay algunas cosas que son tan especiales y tan buenas como Hebraica. Gracias a ustedes y gracias a todo el equipo de Hebraica, que cosas así de alguna manera te hacen empezar dos veces. Voy a simplemente decir un salmo de estos del rockero David. Los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento proclama la obra de sus manos. Estudiando astronomía se aprende muchas cosas. Y voy a terminar con el último debate, ya los voy a soltar y los voy a dejar tranquilos. Pinsky, Marx y la religión. Pinsky, como Marx, dice, la religión es el opio de las masas. A veces hace falta, a veces uno tiene mucho dolor, lo aleino, y hace falta un poco de opio que te calme el dolor. Yo no estoy de acuerdo. Yo digo que la religión, especialmente la religión judía, es como un vino. No es opio, es vino. Si no lo tomas, te lo perdiste. No pasó nada, te lo perdiste. Si tomas un montón, demasiado, más de lo que debes, te emborrachas y empiezas a hacer cosas raras y hablar estupideces. Pero si tomas la cantidad apropiada, que puede ser una copa a la semana en Shabbat, o puede ser una vez al día, 2 veces, si tú tomas la cantidad apropiada para ti, que es distinta para cada persona, puede ser una experiencia maravillosa. Lejaim, y gracias a todos por su atención. Bravo, Jaime. Muchísimas gracias. Bueno, hay gente aplaudiendo. Y yo honestamente, te debo decir de todo corazón, un tema tan denso como puede ser este, me divertí muchísimo. Pasó 1 hora rapidísimo. Ya tenemos 1 hora y no me había dado cuenta del tiempo. Te voy a hacer comentarios. Ya empezaron a llegar algunos comentarios y algunas preguntas. Lea Ventolila dice... bravo, bueno, me lo dice a mí, pero realmente es a Hebraica. Bravo, gracias a Hebraica, un invitado de lujo, Jaime. Sin duda. Por aquí Nora, están llegando varios. Nora Hagerman dice, hay también muchas demostraciones de amor en el mundo. Hebraica es un corazón. Por aquí Jaime Bronner nos dice, medimos el día por la rotación de la Tierra alrededor de su eje. Los 3 primeros días de la creación pudieron durar milenios. ¿Tienes algo que decirnos al respecto? Bueno, Nachmanides lo menciona. Nachmanides dice inmediatamente, o sea, un día de hoy en día es una vuelta alrededor del Sol. Y dado de que estamos hablando antes de que ni se mencione el Sol, evidentemente dice él que, o sea, que estos días no tienen nada que ver con el día moderno. Y de hecho, él entra en decir, un día no es un día, un yom, que es la palabra en hebreo, es una etapa. Es como la etapa en la cual se forman los planetas, la etapa en la cual entra el agua al planeta. O sea, es una etapa. O sea, definitivamente que puede haber millones de años, miles de millones. O sea, él dice es una etapa en la cual no hay número de años, no se puede saber el tiempo. O sea que definitivamente mi tocayo Jaime Bronner tiene razón. Henry Rosenheck nos dice, excelente Jaime, ¿por dónde nos recomiendas comenzar a estudiar acerca de estos temas? Por 2 lados. Uno, yendo a la sinagoga, estudiando Torah, intentando leer a los comentaristas como Maimónides y como Nachmanides. Y por otro lado, tal como recomienda Maimónides, estudiando libros de astronomía, de ciencia, de biología, de química, de matemática, y para ellos fue muy natural. O sea, Maimónides te invita, te dice, el Breishit está ahí para invitarte a estudiar ciencia. O sea, libros básicos de ciencia y estudiar Torah y las dos al mismo tiempo. A ver, algunos comentarios. León, no se identifica el apellido, pero te dice, bravo, excelente tu exposición. Irene Herman dice, excelente Jaime. Silvia Apeloy dice, bravo Jaime. Carla Velocerkowski dice, excelente charla. Evelyn Cavavier, mejor imposible. Buena acertada Jaime y Hebraica.
por aquí ya te leí esta. Gracias por interesante charla, nos comenta Daniela Arstein. Raquel Marcus pregunta, ¿en algún lado de la Biblia menciona que la Tierra es redonda y que gira alrededor del Sol? No, no. De hecho, eso molestó, no molestó, preocupó un poco a Maimónides inicialmente. De hecho, en el Talmud, en la Mishnah, hay una versión de que la Tierra es como una cúpula, o sea, así como la vemos si nos paramos en una playa en el horizonte, y no se sabe lo que hay debajo y no se sabe lo que hay arriba. O sea, el primero que menciona, o sea, que la Tierra es redonda, o sea, Maimónides no sabe si la Tierra va alrededor del Sol o el Sol va alrededor de la Tierra, pero el primero que lo menciona es Maimónides en el contexto de tratar de entender por qué pasa que en el solsticio, o sea, en los meses de junio, julio, agosto, no cae el sol. Si uno va a latitudes muy hacia el norte y está oscuro en latitudes al sur y viceversa en diciembre. O sea, para entender eso, nadie lo entendía. ¿Por qué? Porque el sol no iba a caer ahí. Si el sol cae, cae. Entonces, él fue el primero, digamos, en nuestra tradición, no en la tradición de los griegos, pero en nuestra tradición de mencionar el planeta debe ser redondo y o el planeta va alrededor del sol o el sol va alrededor. O sea, él más bien pensaba que el sol iba alrededor del planeta, pero digamos, en realidad es la misma cosa. Él fue el primero que lo menciona en la Biblia, no lo menciona. Meli Rebay, muchas gracias por una charla súper interesante. Shana Tová. Rebeca Fogel dice una charla de otra dimensión, te felicito. Hay muchas personas felicitando a Hebraica, pero yo creo que hoy las felicitaciones absolutas son para ti, Jaime. Tu visión, Jaime, es lo máximo. Esto no lo dice Raquel Siger. Ingrid Serpati, excelente, Jaime, un placer escucharte. Elías, un aplauso para los organizadores por tener a Jaime. Felicitaciones, definitivamente es por ti. Muchísimas gracias. A ver, podrías Simita Benzaquén nos dice, ¿podrías decir la importancia de los Teilín? Bueno, hay muchas maneras de ver eso. O sea, verlo de la manera de un científico o ver la manera de, digamos, desde el punto de vista teológico. Yo te voy a decir para mí, mi experiencia personal, ¿quién me enseñó a mí a leer Teilim? A mí me enseñó a leer Teilim un monje cristiano. O sea, me conoció en California y me dijo, él es de Italia, su familia está muy ligada al Vaticano, y me dijo, tú eres judío, ustedes crearon los Teilim, tú tienes que aprender Teilim. O sea, él era un poeta y me enseñó a leer letra por letra, palabra por palabra. Para leer Teilim hay que disecarlos y en una oración hay infinitas cosas. O sea, en un Teilim, en un salmo completo, 10, 15 libros, hay un universo de cosas. Hay que una por una, como esta que mencioné, el Teilim 19. O sea, en el cielo entiendes la creación del Señor, la creación del universo. Tienes que mirarlo, tienes que verlo para sentir esa emoción. O sea, los Teilim es la expresión, digamos, por lo menos para este gran poeta que me enseñó a mí a leer Teilim, una de las expresiones más sublimes de la poesía humana. Pero es importante poder tratar de leerlas en hebreo, o por lo menos con traducción y ver las palabras en hebreo. Y es la expresión de sentimiento, del sentimiento, o sea, nosotros decimos que fueron de David, los académicos dicen que posiblemente son escritos que van más allá de David, antes de David, después de David, pero es una expresión sublime, poética, de todos los rangos de la experiencia humana. Del miedo, del amor, de la curiosidad, del placer, etc. Sí. Te hago dos preguntas por acá. Una la hace Aaron Weissman. Por alguna razón ambos fueron médicos. Y la segunda lo dice José Benatar. ¿Qué quiere decir que quedamos anotados en el libro de la vida? Bueno, ¿qué quedamos en el libro de la vida? No sé qué decir. Mi respuesta sería como la del doctor Pinsky. Eso es más, digamos, para consultar con la tradición o para consultar con un rabino. No sé qué decir. O sea, justo estaba teniendo una discusión en Yom Kippur si de verdad hay un libro escrito. Maimónides decía lo siguiente. Es una ofensa tomarse literalmente un midrash y es una ofensa rechazarlo. O sea, por ejemplo, nuestras leyendas dicen, te voy a dar un ejemplo, cuando el faraón estaba cuando Moisés estaba en la cestica flotando en el Nilo, el Midrash, nuestra leyenda, dicen que la hija del faraón se le extendieron los brazos por muchos metros y agarró esa cesta. O sea, el Midrash dice eso. Maimónides dice, si uno lo toma literalmente, ofendes a la Torá.
pero si lo rechazas, ofendes a la Torá. Lo que eso simbólicamente dice es que los brazos se le extendieron, o sea, hay que tener brazos muy extendidos para arriesgarse a tomar un bebé hebreo y cuidarlo. El Midrash también dice que cuando el pueblo estaba para recibir la Torá, Dios puso la montaña encima de ellos y le dijeron, ¿lo tomas o quedan aplastados? Normalmente la gente dice, bueno, eso es real. Maimónides dice, no debe ser tomado con real. Lo que eso significa es que si tú no tomas un sistema de valores como los que te da la Torá, vas a ser sepultado por una montaña de problemas de todo el mundo, de crimen, de corrupción, de maldad. O sea, si tú no aceptas esos preceptos, te caes en una montaña de problemas. ¿Qué significará estar escrito en el libro de la vida? Bueno, creo que si tú corriges, o sea, en el ADN hace unos poquitos años, el premio Nobel de Medicina fue a un sistema, o sea, descubrió un sistema que corrige la duplicación de ADN en las células. O sea, el ADN se duplica, pero hace errores. Si tú no corriges los errores, entonces la célula eventualmente se muere. Pero hay un mecanismo que corrige errores. Si tú corriges constantemente tus errores cada año, como Yom Kippur te lo pide, lo más posible es que tengas una mejor vida. Si no corriges los errores, el error de este año con el próximo, se te van a empezar a acumular y acumular y acumular, y digamos, tu vida, aunque quizás sigas respirando, no va a ser lo mismo. A lo mejor me iría por ahí, pero creo que es una pregunta un poco difícil, creo que más para un rabino, pero lo tomaría de esa manera. Esa corrección constante, de volver, de corregir rumbo constantemente, hace que tus chances de vivir bien y mejor se multipliquen. Y Aarón, que te preguntó sobre si será por alguna razón que los dos fueron médicos. Mira, creo que en aquella época la gente estudiaba de todo lo que se podía estudiar, todo lo que te ponían delante. O sea, si había Torah la estudiaba, o sea, alguien como Maimónides, que de una mente gigantesca, o sea, se estudió todo el Talmud, casi que se lo sabía de punta a punta, casi de memoria. Todo lo que te ponían por delante, o sea, el cómo funciona el cuerpo. De hecho, había muchas discusiones si uno debería ir a un médico o no debería ir a un médico. En el mismo Talmud, porque si no tienes fe en Dios, ¿para qué ir a un médico? Pero digamos, el fallo de los hajamim fue sí hay que ir. O sea, todo lo que le ponían por delante del hombre, ellos estudiaron matemática y física y seguro literatura y todo lo que ponían delante. Y era una carrera muy, muy buena, porque, por ejemplo, en el caso de Maimónides, él terminó siendo el médico del sultán y le dio una buena vida económica que le permitía estudiar. Y en el caso de Nachmanides también, o sea, al ser el rabino principal de toda Cataluña, el estar cerca, creo, no sé si era el rabino oficial de la corte, pero estoy seguro que sería uno de los médicos consultados. Era una profesión que ayuda mucho. Tengo también que mencionar, en la Edad Media, en el mundo musulmán se estudiaba medicina, pero en el mundo cristiano estaba prohibido estudiar medicina, estaba prohibido disecar cuerpos, estaba prohibido estudiar eso. De quien quiera que quería conocimientos médicos tenía que ir al mundo, a la parte del mundo que era musulmana. Y los únicos que podían ir y venir eran los médicos. Entonces, si una persona estaba en Europa, no podías estudiar medicina. Los únicos que podían estudiar medicina de alguna manera eran los judíos que podían de alguna manera ir a estudiar a Vicena y a Berroes, o sea, tener ese conocimiento y volver. O sea, hay una cuestión de que tenían acceso a eso. Entonces, muchos judíos, o sea, la carrera de medicina en el judaísmo en la Edad Media tuvo mucho que ver con eso. En la Europa cristiana no se podía estudiar medicina, los únicos médicos en Europa cristiana eran judíos que aprendían el mundo musulmán y volvían, o que tenían conocimiento del mundo musulmán que les llegaba y podían hacerlo. Dos preguntas. Henry Rosenneck pregunta, la evolución del hombre según la ciencia, ¿podríamos imaginar cómo se verían Abraham o Moshe, Neandertal, Cromañón? Y la segunda pregunta... Abraham y Moshe son prácticamente contemporáneos. O sea, el hombre como más o menos como hoy en día podemos hablar hace 1 millón de años. O sea, Abraham es prácticamente idéntico a como somos nosotros. No hablaría de evolución en apenas 4 mil años. O sea, básicamente es un ser humano con nosotros y muchísimo más. O sea, toda la historia de la humanidad, miles y miles de años, hemos sido, digamos, prácticamente idénticos. Sí, tenemos que ir millones de años para atrás para decir que eran un poco distintos a como somos nosotros. Y de hecho, como mencionan las Marías, inclusive nace Adán, que se haga un hombre, todavía no entra el bará. O sea, el hacer todavía entra dentro de lo que Nachmanides dice, transformaciones de lo que hay. O sea, que él da cabida a que uno hable de evolución, inclusive hasta crear el hombre, más el momento de esa conciencia humana, para él entra como algo
milagroso que ahí empieza la palabra bara, creación de nuevo, como ese momento en que el hombre se da cuenta que existe y tiene conciencia. Ya para él, digamos, es más allá, para los científicos es un misterio, pero se tratará de descifrar de alguna manera. Lía Neumenger dice, muy buena la charla, Jaime, y por eso mientras más aprendo de la ciencia y de biología, más me afianzo a nuestra religión, apoyo esa visión, y si nuestra comunidad es algo especial. Silvia Apeloy dice, en la Biblia se habla de alguna pandemia como la de hoy. O sea, la verdad es que no sé, no me extrañaría. Sí hay a veces pandemias, sí hay, me acuerdo, o sea, deben haber varias, pero hay un episodio en el cual hay algunas personas, digamos, que están fuera. O sea, han habido varias pandemias o epidemias cuando vienen a atacar al pueblo de Israel. Hay un episodio de las tribus del norte que vienen los asirios a atacar y les entra una pandemia y digamos, no llegan a atacar. Sí hay mención de eso. Y también, digamos, hay gente, a veces que la gente está muy contaminada. O sea, el asunto de contaminación, o sea, en la Torá misma, es muy serio. O sea, todas las leyes de nidades, de purificación, cuando alguien tiene algún brote en la piel, o sea, se son excluidos para que no contaminen a los demás. Inmediatamente son puestos en cuarentena y tienen que ser revisados y tienen que estar fuera y luego tienen que entrar en la mikvah y el Cohen tiene que revisarlos. O sea, ese concepto de cuidarse de enfermedades está ahí y sí, por lo menos me puedo acordar de una pandemia en la cual los asirios vienen y caen en una epidemia y no pueden atacar al reino de Israel del norte. Bien. Muchas muestras de cariño, Jaime. Frida y León desde Costa Rica, saludos, Colacabov, también te escribe por aquí Susana y Poppy, como siempre tu exposición es interesante. Muchas muestras de cariño, sigo rodando a ver si hay algunas preguntas. Max Sigma, un placer verte desde hace 10 años en el rabinato. Sí, definitivamente hay muchas. A ver, ¿esto fue grabado? Sí, se está grabando. Si Jaime nos permite y nos autoriza, lo vamos a subir al canal de YouTube de Hebraica. Con mucho gusto, con mucho gusto. Perfecto. A partir de mañana probablemente ya estará en nuestro canal de Hebraica, en YouTube. A ver, según esta exposición, ¿cómo lo asociamos al judaísmo y no a otras? Pero se me movió. Según esta exposición, esto lo está preguntando Roberto Arstein, ¿cómo lo asociamos al judaísmo y no a otras creencias como el islamismo? Felicitaciones además por la charla. Bueno, en realidad eso es cuestión de mi propia ignorancia. O sea, yo, como dicen Nachmanides y Newton, o sea, es un océano que no sé y una gotica que medio sé. Yo sé un poco más de la visión judía porque estoy más involucrado. O sea, yo sé que, digamos, hay muchas cosas muy parecidas en el islamismo, pero no conozco muy bien cómo el Corán ve la creación. No conozco muy bien, digamos, esa parte no la conozco, así que no sé qué responder. O sea, para mí mi curiosidad fue que empezamos la Biblia con este asunto de la creación del universo y Nachmanides encuentra un ángulo muy curioso, muy contemporáneo, muy refrescante y y que lo deja uno para pensar y que lo hace pensar uno, digamos, eso es lo que dice mi Biblia. O sea, no sé qué dicen los musulmanes, pero mi Biblia, que es la misma que he leído por año tras año, década tras década, que siempre pensé que decía una cosa, ahora veo que puede ser que diga otra. Pero eso lo sé porque le he dedicado a estudiar la Biblia y conozco mucha gente que la estudia. No tengo el conocimiento para hablar de las demás. Bien. Raibot Ball pregunta, excelente Jaime, una aclaración. En el tercer día las plantas, árboles frutales, fueron creadas ya maduras. ¿Cómo cuadra eso con tu exposición? Bueno, en realidad no dice fueron creadas, y ahí está el punto de Nachmanides. No dice la palabra bara, dice, o sea, se hicieron. Déjame ver si puedo encontrar rápidamente exactamente el texto. Pero bara no dice fueron creadas. Vamos a ver exactamente cómo dice. No, dice, o sea, Vayomer Elohim, y recuerden o sea, emitió, o sea, las fuerzas, digamos, o sea, para Nachmanides la palabra Elohim tiene el doble significado, o sea, puede ser Dios por una manera y puede ser las fuerzas de la naturaleza por otro. Dice, y las fuerzas de la naturaleza decretaron
que hubieran plantas. O sea, no especifica que Dios creó las plantas. Ese es el factor extraño y curioso de las Nachmanides. Dice, creación hay en la materia del principio, creación hay en la conciencia humana, y todo lo del medio es transformación, evolución. Entonces, y él especifica, o sea, claramente, que un Vayomer Elohim pudiera también significar, o sea, las fuerzas decretaron, la energía de la fuerza de naturaleza, de alguna manera hizo que aparecieran plantas. O sea, no habla de crear, no hay creación ahí. Desde el punto de vista de las Nachmanides, por supuesto, yo no sé nada de eso, yo le echo la culpa a él. Sí. Tienes una pregunta por acá, Hugo Páez pregunta, en relación a la venida del Mesías. Un día son 1000 años. ¿Está cerca la venida? ¿Estamos cerca de Shabbat? ¿Qué opinas? No tengo idea. Lo que sí sé es que es de la estirpe de ese señor David Ben Ishai. Eso sí lo puedo decir. Eso sí ya como que aceptado por todos. Pero la verdad es que no sé qué decir al respecto. Soy muy confieso mi ignorancia. Matt Sigma pregunta, hasta hoy no tenemos certeza de agua en Marte. ¿Es posible, a tu criterio, vida en otros planetas? Yo creo que es posible. O sea, no lo sé. O sea, si hay 100.000 millones, o sea, imagínate que miras un grano de arena, o sea, y piensa en todos los granos de arena que hay en todas las playas del mundo, en Puerto Azul, en Costa Rica, en Panamá, en Miami, en la Costa Azul, en Israel, o sea, si hay vida en un grano, piensa en todos los granos que hay, y nada más en nuestra galaxia, yo pensaría que sí, pero no lo sé. O sea, la realidad es que si tú pones agua en un planeta y pones átomos complejos que hacen moléculas complejas como carbono o quizás silicón también, pareciera que hay un gran chance de que esos átomos se organizan y crean vida. Pero no lo sé, pero si yo tuviera que apostar, yo pensaría que sí, pero no lo sé. Elisa Luzgarte, ¿estás de acuerdo que el límite de la ciencia es donde comienza la religión? Albert. Bueno, o sea, yo creo, o sea, depende cómo uno ve la religión. Yo creo que hay gente como Maimónides y Nachmanides o como Gerhard Schroeder en MIT, que pueden cruzar de un lado a otro y estar en las dos, y no hay ni contradicción ni límite. O sea, las dos se pueden superponer una a la otra. O sea, yo veo la religión como un pacto que hicimos nosotros de vivir de esa manera. Me aferro, gracias a Maimónides, a decir, digamos, la creencia en Dios tiene que ser algo que tienes que convencerte, o sea, no aceptes, sino convéncete. Y creo que todo eso, que uno y otro pueden vivir sin ningún problema y sin ninguna contradicción. Yo creo que no hay límites ni para uno ni para otro. Sí. O sea, puede haber ignorancia tanto en una como en otra, pero si uno tiene lo que llaman mahloket, le llamamos, o sea, si uno tiene la mente abierta de verdad, dispuesto a escuchar cualquier otro argumento, no tiene por qué haber ningún problema ni contradicción. José Benatar te pregunta, ¿cuál es la diferencia entre la primera luz creada y luego otra? O sea, en la primera se habla de que hubo luz, o sea, se crea, o sea, Nachmanides, o sea, primero, yo no sé, eso es Nachmanides, yo le echo la culpa a él, cúlpenlo a él. Él habla de, se crea o sea, digamos, como una fuerza, y él cita a los griegos como fuerza y energía, y hay luz. Ahora, luego, en el cuarto día, digamos, aparecen, o sea, y aparecen las luminarias. O sea, una persona pudiera decir, empujándolo un poquito, pushing it a little bit, a que como hubo oxígeno en el planeta, las plantas hacen oxígeno, esa atmósfera cargada de gases que no hubieran permitido ver nada, si es que hubiera habido alguien ahí, hacen que la atmósfera sea transparente y uno pudiera ver luminarias, aunque las luminarias ya hubieran existido. O sea, no hay una respuesta, digamos, definitiva ante eso. Pero creo que Nachmanides dice, el concepto de luz aparece al principio con la creación del universo. Y las luminarias aparecen, digamos, de alguna manera, o sea, las puedes ver, pero te deja cabida que podían haber estado siempre ahí. Bien, por la hora voy a hacer una pregunta adicional que está llegando ahorita, y dice, esto lo pregunta Salomón, no tengo el apellido por acá, pero dice, ayer oyendo al rabino mayor de la Keilah de Córdoba, en Argentina, cita que en la Torah dice que Hashem creó el tiempo como un velo para distraernos. El tiempo no existe, todo pasa al mismo momento. Mi pregunta es, ¿verdad que existe esta cita?
No sé, o sea, la he escuchado de alguien, no sé de dónde viene. O sea, el tiempo es relativo, hay que tener mucho cuidado con lo que uno dice tiempo, ese es el asunto de Einstein. O sea, lo que a lo mejor puede ser para mí un segundo, en otra parte, en otro contexto, puede ser miles de millones de años. O sea, con el tiempo hay que tener cuidado, es un concepto muy, muy delicado. O sea, digamos, si uno cae en un hueco negro, a medida que vas cayendo el tiempo se te puede congelar. O sea, ese concepto de que el tiempo puede ser, digamos, todo simultáneamente o todo se congela, pudiera pasar. No conozco la cita, la he escuchado, pero no sé de dónde viene, y la he escuchado de personas. O sea, de que no sé si, digamos, Hashem creó, ¿por qué creó el tiempo? No sé, pero Nahmani dice, el tiempo no existía antes, sino fue creado, en el momento que se creó el universo, ahí mismo el tiempo vino así, que es la misma teoría que tiene la cosmología moderna, que no se puede hablar de tiempo. Tiempo es muy relativo, o sea, el tiempo es una cosa aquí, es distinto en un hueco negro, es distinto a la velocidad de la luz. No sé de dónde viene la cita. Sí la he escuchado de alguien, pero no sé qué decir de dónde puede provenir. Bien. Jaime, son las 7:30. Antes de dejarte un par de minutos para que te despidas y poder abrir los micrófonos, te robo un poquito de tu tiempo para anunciar las próximas charlas para todas las personas que nos están oyendo, que por cierto, bueno, ya me imagino por conexión, por hora, estamos en semana de clases, pero se llegaron a conectar casi las 200 personas, Jaime. No sé si tuviste chance de verlo mientras exponía, pero Wow. creo que batimos récord hoy. Le quiero decir a todos ustedes que para el próximo martes, el 6 de octubre, tenemos Salsa y Algo Más con César Miguel Rondón. Bueno, todos conocemos, periodista, escritor, locutor, en fin. Para el martes 13 de octubre tenemos a Stephanie Essenfeld, Cómo tener conversaciones incómodas desde el amor. Y para el martes 20 de octubre tenemos a un queridísimo amigo de esta casa, Johnny Gablowski, que nos va a hablar sobre Ana Frank, Enseñanzas de Vida. Así que ya saben, a partir del próximo martes a las 6 de la tarde, hora Venezuela, están cordialmente invitados para que sigan asistiendo a esta charla. Muchísimas gracias por todas las muestras de cariño hacia Hebraica, por este ciclo. Este ciclo se hace para ustedes, así que estamos cordialmente a la orden por el correo de comunicaciones para que nos escriban qué temas quieren escuchar, que con gusto estaremos buscando a los ponentes. Jaime, te damos el micrófono y vamos a ir abriendo el micrófono a las personas. Una cosa rapidito aquí para Johnny, que aprecio enormemente sus charlas, que de verdad que dice que son fabulosas. Cuando puse los 10 libros más leídos, más vendidos en los últimos 50 años, el número 1 es la Biblia, pero creo que el número 10 es el diario de Ana Frank. O sea, increíblemente, el diario de esta niña es uno de los 10 libros más leídos comprados y leídos en todo el mundo. Veo muchas caras conocidas a todos, muchos cariños, a Shana Tova, a Hatimá Tova, en todas partes del mundo, gente que he visto hace poco, gente que no he visto hace mucho tiempo. Shana Tova a todos, que sea un buen año de salud, de alegrías, de paz, de dulzura. Ya estamos abriendo los micrófonos. Jaime, Cola Cabot, muy lindo. Buena tu charla, muy buena. Por favor, Gracias. Identifíquese cuando hable, por favor, para que sepa quién está hablando, ¿sí? Popi, Hatimá Tova, Jaime, excelente como siempre. Saludos a Yuri, cariño a los niños, todo lo mejor. Estamos mucho, Popi. Ay, Hatimá Tova, muy buena tu charla. Gracias. Hatimá Tova. Buenísimo. Súper placer, Jaime, un súper placer haberte escuchado, un súper placer. Porque le di el micrófono. Una bióloga, más todavía. Un súper placer, Jaime, gracias. ¿Una apreciación de? Estoy mejor. Sé que estoy mejor, pero... Jaime, felicidades por la charla y nos vemos pronto en la próxima. Henry Rosen. Claro que sí. Aquí Diur, Hatimá Tova. Hatimá Tova, un placer verte. Te siento Jaime. Muy mejor, Jaime. Charla de verdad que espectacular. Te felicito. Gracias, Max. Hatimá Tova.
¿Cuánto va? Jaime. Gracias. Jaime, tanto tiempo sin verte desde el rabinato, te felicito. Excelente charla y saludos a la familia. Muchas gracias, igualmente. A los ticos, pero tú estás en Panamá o en Costa Rica, ya ni... Costa Rica. Ajá, bueno, pura vida, pura vida. Ok. Renato va, Jaime. Como siempre. Renato va, gracias. A ver, excelente charla, Jaime. Excelente, muy interesante. Jaime, un gusto volver a verte después de tanto tiempo. Esto va para ti y toda la familia. Igualmente. Mira a tu cuñado que está por aquí. Rezamos juntos. Ese que sale ahí, ese es el papá de la muchachita. Chao. Jaime, muchas felicidades a Tino Tobal, que sigan los éxitos, que tú siempre has logrado que sigan los éxitos. Por toda tu familia, felicidades. Amén, muchas gracias. Si quieres salir. Bueno, tú tienes la... Más. Jaime, me despido en nombre de toda la Junta Directiva de Hebraica, de todos sus trabajadores, de todos sus profesionales, de todo este público tuyo que tuvimos hoy el orgullo y el honor de escucharte. Muchísimas gracias nuevamente, de verdad. Esperamos vernos pronto. Ya va, estás en mute. Déjame para colocarte, ¿ok? A ver, ya iniciar audio. Estamos allí, ¿no? No, se apaga, perdón. Se está apagando. Hablar, conversar de estas cosas raras que me gustan hablar a mí. Muchísimas gracias, ¿verdad? Y bueno, esperamos vernos pronto por acá, tomarnos un café frente a la piscina. Por favor de Dios. Un ratico. Sé que Raquel siempre te busca para el brief, así que esperamos seguir contando contigo por estos pasillos. Así sea, así eso me gusta, me encanta conversar con todos ustedes. Seguro. A todos ustedes, muchísimas gracias y nos vemos entonces el próximo martes a las 6 de la tarde. Hasta luego. Gracias.